Capítulo 10. Los espíritus inicuos son poderosos. La gente suele decir que ha hablado con los muertos. En vida, James A. Pike, prominente obispo episcopal, dijo que había hablado con su hijo muerto, Jim. Según Pike, su hijo le dijo: «Tengo alrededor de mí grandes cantidades de personas, y hay manos que me levantan, por decirlo así. Me ha afligido mucho el no haber podido hacerte saber esto hasta ahora». Puesto que experiencias como esta son tan comunes, es patente que muchas personas han hablado con alguien del mundo de los espíritus, pero no han hablado con los muertos. La Biblia dice muy claramente: en cuanto a los muertos, ellos no están conscientes de nada en absoluto. Entonces, si no son los muertos quienes están hablando desde el mundo de los espíritus, ¿quiénes están haciendo eso? ¿Quiénes están fingiendo ser los muertos? Espíritus inicuos hacen eso. Estos espíritus, o demonios, son los ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás contra Dios. ¿Por qué fingen que son personas que han muerto? Es para promover la idea de que los muertos todavía viven. Los espíritus inicuos también han hecho que muchas personas crean la mentira de que la muerte es solo un cambio a otra vida. Para esparcir esta mentira, los espíritus inicuos suministran a los médiums espiritistas, adivinadores y hechiceros conocimiento especial que solo parece venir de personas que han muerto. Alguien finge ser el difunto Samuel. En la Biblia se da un ejemplo de un espíritu inicuo que fingió ser un profeta de Dios que había muerto, Samuel. Esto sucedió en el 40 año del reinado del rey Saúl. Un poderoso ejército de filisteos había subido contra el ejército israelita de Saúl, y Saúl fue víctima del pavor. Saúl conocía la ley de Dios que decía: «No se vuelvan a los médiums espiritistas y no consulten a pronosticadores profesionales de acontecimientos para hacerse inmundos por medio de ellos». Sin embargo, con el tiempo Saúl se apartó de Jehová. Por lo tanto, Samuel, quien en aquel tiempo estaba vivo, rehusó volver a ver a Saúl. Y ahora, en este tiempo de dificultades, el rey Saúl estaba desesperado porque Jehová no escuchaba sus clamores por auxilio. Saúl estaba tan deseoso de enterarse de lo que había de suceder que fue a una médium espiritista de Endor. Esta pudo invocar la forma de una persona a quien ella veía. Por la descripción que la médium dio de la figura, Saúl la identificó como Samuel. Entonces la persona de la región espiritual, fingiendo ser Samuel, dijo: «¿Por qué me has perturbado, haciendo que me hagan subir?» Saúl respondió: «Estoy en grave aprieto, puesto que los filisteos están peleando contra mí». El espíritu respondió: «¿Por qué, pues, inquieres de mí, cuando Jehová mismo se ha apartado de ti y resulta ser tu adversario?» La inicua persona de la región espiritual, quien fingía ser el muerto Samuel, entonces pasó a decir a Saúl que él moriría en la batalla contra los filisteos. Obviamente no fue en realidad con Samuel con quien se comunicó la médium espiritista. Samuel estaba muerto, y en la muerte uno vuelve a su suelo. En ese día de veras perecen sus pensamientos. El pensar un poco acerca del asunto nos convence más de que la voz no era en realidad la del muerto Samuel. Samuel era el profeta de Dios. Por eso se había opuesto a los médiums espiritistas. Y como hemos visto, mientras estuvo vivo, había rehusado seguir hablando con el desobediente Saúl. Por eso, si Samuel todavía estuviera vivo, habría permitido que una médium espiritista hiciera arreglos para una reunión entre él y Saúl. Piense además en esto: Jehová se había negado a dar información alguna a Saúl. ¿Podía una médium espiritista obligar a Jehová a dar a Saúl un mensaje mediante el difunto Samuel? Y si los vivos pudieran en realidad hablar con los muertos amados, de seguro un Dios de amor no diría que ellos se habrían hecho inmundos o sucios por acudir a algún médium espiritista.
La realidad es que los espíritus inicuos quieren causar daño a los humanos, y por eso Jehová da advertencias para proteger a sus siervos. Lea la siguiente advertencia dada a la nación de Israel. Esta le da una idea de los métodos que los demonios usan para extraviar a la gente. La Biblia dice: no debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un médium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová. Deberíamos interesarnos en saber lo que los espíritus inicuos están haciendo para causar daño a la gente hoy y cómo podemos protegernos contra ellos. Pero antes de aprender acerca de esto, consideremos cuándo y cómo originalmente llegó a haber espíritus inicuos. Ángeles que se hicieron espíritus inicuos. Al mentir a Eva en el jardín de Edén, cierta criatura angelical se convirtió en el inicuo espíritu Satanás el diablo. Después de eso, éste empezó a tratar de conseguir que otros ángeles también se volvieran contra Dios. Con el tiempo tuvo éxito. Algunos ángeles dejaron el trabajo que Dios les había dado en el cielo, y bajaron a la tierra y se hicieron para sí cuerpos carnales, como los de los humanos. El discípulo cristiano Judas escribió acerca de ellos cuando mencionó a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. ¿Por qué vinieron a la tierra? ¿Qué deseo incorrecto puso Satanás en el corazón de ellos para conseguir que dejaran los excelentes puestos que tenían en el cielo? La Biblia nos deja saber eso cuando dice: los hijos del Dios verdadero empezaron a observar a las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Sí, los ángeles se vistieron de cuerpos carnales y vinieron a la tierra para tener relaciones sexuales con mujeres hermosas, pero tales amores eran incorrectos para ángeles. Aquello fue un acto de desobediencia. La Biblia muestra que lo que ellos hicieron fue tan incorrecto como los actos homosexuales de la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Qué resultado tuvo esto? Pues estos ángeles y sus esposas tuvieron hijos. Pero estos hijos eran diferentes. Siguieron creciendo y desarrollándose hasta que llegaron a ser gigantes. Sí, gigantes inicuos. La Biblia los llama los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Estos gigantes trataron de obligar a toda la gente a ser mala como ellos. La Biblia dice que como resultado de esto, abundaba la maldad del hombre en la tierra, y toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todo el tiempo. Por eso Jehová trajo el diluvio. En este se ahogaron los gigantes, o Nefilim, y toda la gente inicua. Pero, ¿qué les sucedió a los ángeles que habían venido a la tierra? No se ahogaron. Se deshicieron de sus cuerpos carnales y regresaron al cielo como personas de la región espiritual. Pero no se les permitió volver a ser parte de la organización de ángeles santos de Dios. En vez de eso, la Biblia dice que Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que, echándolos en el Tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para ser reservados para juicio. A estos ángeles inicuos no se les arrojó en un lugar literal llamado Tártaro. Más bien, Tártaro, palabra que está mal traducida como infierno en algunas Biblias, se refiere a la condición rebajada o caída de estos ángeles. Se les cortó o separó de la luz espiritual de la organización de Dios y solo les espera destrucción eterna. Desde el tiempo del diluvio, Dios no ha permitido que estos ángeles demoníacos se hagan cuerpos carnales, y por eso ellos no pueden satisfacer directamente
sus deseos sexuales de índole contranatural. Pero todavía pueden ejercer peligroso poder sobre hombres y mujeres. De hecho, con la ayuda de estos demonios, Satanás está extraviando a toda la tierra habitada. El gran aumento que se ve hoy en los delitos de índole sexual, la violencia y otros males, muestra que tenemos que estar en guardia contra el que nos extravíen. ¿Cómo extravían los espíritus inicuos? Ya aprendimos que Satanás, como Dios de este sistema de cosas, se vale de los gobiernos mundanos y de la religión falsa para cegar a la gente respecto a las verdades bíblicas. Otro método importante que usan los espíritus inicuos para extraviar a los hombres y las mujeres es el del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Es comunicarse con los espíritus inicuos, sea que eso se haga directamente o por un medium humano. El espiritismo pone al que lo practica bajo la influencia de los demonios. La Biblia nos advierte que nos mantengamos libres de toda práctica que encierre espiritismo. La adivinación es una forma muy común del espiritismo. Es la práctica de tratar de averiguar lo que encierra el porvenir o saber de algo desconocido con la ayuda de los espíritus en invisibilidad. Esto lo muestra lo que escribió el discípulo cristiano Lucas. Nos encontró cierta sirvienta que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Proporcionaba ella mucha ganancia a sus amos practicando el arte de la predicción. El apóstol Pablo pudo librar del poder de este espíritu inicuo a la joven, y desde entonces ella no pudo predecir el futuro. Muchas personas están interesadas en el espiritismo porque es misterioso y extraño. Les fascina, de manera que se envuelven en la brujería, el vuduismo o hechicería, el hipnotismo, la magia, la astrología, tablas Ouija u otras cosas que tienen que ver con el espiritismo. Puede que lean libros acerca de estas cosas, o vayan a ver películas o miren programas de televisión acerca de ellas. Quizás hasta vayan a una reunión en la cual algún médium procure ponerse en comunicación con el mundo de los espíritus. Pero todo esto es imprudente para la persona que desea servir al Dios verdadero. También es peligroso. Puede conducir a verdaderos problemas en la actualidad. Además, Dios juzgará y echará de sí a todo practicante del espiritismo. Hasta cuando alguien hace todo lo que puede para mantenerse libre del espiritismo, todavía puede verse bajo el ataque de espíritus inicuos. Recuerde que Jesucristo oyó la voz del diablo mismo tentándolo para que violara la ley de Dios. Otros siervos de Dios han experimentado ataques de esa índole. El apóstol Pablo dijo: «Tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales». Esto significa que todo siervo de Dios tiene que tomar la armadura completa que proviene de Dios para que pueda resistir. ¿Cómo resistir ataques de espíritus inicuos? ¿Qué debe hacer usted si una voz del mundo de los espíritus le habla? ¿Qué hay si la voz finge ser un pariente muerto o un espíritu bueno? Pues bien, ¿qué hizo Jesús cuando el gobernante de los demonios le habló? Dijo: «Vete, Satanás». Usted puede hacer lo mismo. Además, puede invocar a Jehová y pedir ayuda. Ore en voz alta y use el nombre de Dios. Recuerde que Él es más poderoso que los espíritus inicuos. Siga este proceder sabio. No preste atención a tales voces del mundo de los espíritus. Esto no significa que todo el que oye voces es una persona a quien estén hablando demonios. A veces puede determinarse que el oír voces se debe a ciertas enfermedades físicas o mentales. Puede que en el pasado usted haya participado en alguna práctica de espiritismo y ahora desee librarse de ella. ¿Qué puede hacer? Pues bien, considere el ejemplo de los cristianos primitivos de Éfeso. De estos, la Biblia dice que, después de haber aceptado la palabra de Jehová, predicada por el apóstol Pablo,
Buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y estos libros valían 50.000 piezas de plata. Si usted posee objetos que tengan relación directa con el espiritismo, sería sabio que usted, en imitación de los que se hicieron seguidores de Cristo en Éfeso, los destruya, sin importar lo costosos que sean. Puesto que hoy día hay tanto interés en lo extraño y misterioso, cada vez más personas están envolviéndose en el espiritismo. La mayoría de estas personas, sin embargo, no saben que en realidad están envolviéndose con espíritus inicuos. Esto no es diversión inocente. Los espíritus inicuos pueden causar daño y dolor. Son crueles. Y, antes de que Cristo los encarcele en la destrucción para siempre, están haciendo todo lo posible por poner bajo su poder inicuo a los humanos. Por eso, si usted desea vivir para siempre en felicidad en la tierra, después que toda la iniquidad sea quitada, tiene que mantenerse libre del poder de los demonios mediante mantenerse alejado de toda clase de espiritismo.